Comunicación, catedrático de la Ecotec. Tenemos algunos temas que consultarle. A través de los días hemos ido comentando, informando sobre situaciones que se dan en el país, como que tenemos temor a la modernidad. El día de hoy hemos conversado sobre este tema. La participación de nuestros amigos oyentes pues demuestra que es un asunto de mucha necesidad. Ingeniero Erwin Chiluisa, el tema del CNE, usted habrá tenido oportunidad de escuchar la información extraoficial, lo que se está investigando, que se ha dicho que las firmas debieron haber sido cotejadas de manera automática, por ahí se ha dicho que no, que apenas el sistema está diseñado con un margen de certidumbre del 40%. ¿Qué opina de todo esto? En el tiempo en que el Curiosity ya llegó a Marte, enviado por los científicos en Pasadena de la NASA, nosotros aún preocupados que la voluntad popular sea de alguna forma vulnerada. Bienvenido, buenos días. Buenos días, ingeniero Delgado. Un saludo a los radioescuchas, agradeciendo a la radio por la invitación y un saludo de parte de todo el personal que conformamos nosotros en la Universidad de Ecotec, a la radio audiencia. En base al tema de referencia, se ha revisado casualmente justamente las noticias sobre el Consejo Nacional Electoral en función de toda la automatización que tuvo para el proceso actual. Hay algunas cosas que técnicamente vale la pena puntualizar en este aspecto. Por ejemplo, un sistema como tal, cualquier sistema informático, de una u otra manera necesita una validación y un nivel de seguridad mínimo, ¿no? En general, parece que, al menos en apariencia, de acuerdo a lo que se ha confirmado, que hay una vulneración en el tema de seguridad en ese sentido y que obviamente ha afectado las bases de datos, lo que nosotros conocemos como base de datos técnicamente del Consejo, y que ha tenido unos efectos directos y una incidencia, por no decirlo lamentable en ese sentido, por efectos de que en muchos casos los registros se han cambiado, se han revisado algunas situaciones, por ejemplo, en el cual algunas personas que ya han sido registradas por un partido aparecen en nuevo registro. En ese sentido, probablemente vaya más allá del tema de las firmas, porque un sistema como tal, hay algunos que cotejan un alto porcentaje las firmas en ese sentido, pero también como una validación en el tema de cédula, que es el que yo considero tal vez el que más habría que revisar. Validación. La validación. Pero yo quisiera acotarle un poquito este tema. Para que todo esto exista debe haber manipulación, es decir, el humano manipulando el sistema, ¿o cree usted que el sistema pudo haberse, qué sé yo, llenado de virus o algo así para que solo haya puesto de una firma de una persona a otra persona, o una persona que se afilió a un partido A aparece en el partido B? ¿El sistema per se puede hacer eso por error, por falla, o alguien tuvo que hacerlo voluntariamente? Bueno, en general los sistemas son programables, es decir, que atienden a un requerimiento que un usuario específicamente diseña. Ya. En esos sentidos también deben de tener un nivel de seguridad mínimo. Hoy en día escuchamos en nuestra sociedad que con el auge tecnológico cada vez percibimos ataques, por ejemplo, en muchos de este tema se ha hablado sobre hackeo, de que ha habido un nivel de hackeo en el sentido de que se ha vulnerado la seguridad de la base de datos y en base a eso pues, los registros han sido modificados. En ese sentido podría ser un tema interno o externo. Habría que en este caso, por ejemplo, ya en una pericia que realice la Fiscalía General del Estado, que entiendo que lo está realizando, pues avalizar realmente esa situación. Porque yo recuerdo cuando comenzamos a trabajar ya en los computadores personales al inicio de la década de los 90, que todavía uno acostumbraba a hacer los cálculos manualmente con máquinas calculadoras. Por ahí uno dudaba que la máquina, la laptop, en ese entonces no había laptop, pero había las PC, se hubieran equivocado. Y alguien nos dijo, un profesor, dice, mira, si tú digitas basura, el procesador te procesa basura. Tienes que saber qué estás introduciendo al computador. En este caso sería muy parecido. Si el CNE no se preocupó de tener realmente las firmas adecuadas, o las fichas de afiliación adecuadas, el procesador no es el culpable. Es alguien el culpable, el humano. Pero sin embargo, la Fiscalía, ¿cómo puede determinar esto?
Bueno, la Fiscalía cuenta con un sistema de este tipo, sobre todo con alta criticidad, en el sentido del manejo de información que se lleva, pues debería tener niveles de seguridad y niveles de auditoría mínimos, que probablemente nos lleven a registrar específicamente cuál ha sido la situación. Por ejemplo, cuál fue el usuario que modificó este registro, en qué fecha y hora se registró esta situación que ha terminado con la actividad que ya hemos mencionado. Pues básicamente el resultado, como usted menciona, en cualquier sistema, no solo en el del Consejo, en cualquier sistema normalmente tiene que ver con el buen funcionamiento del proceso y de la automatización del mismo y del ingreso de la información. Obviamente en este caso particular ha habido de una u otra manera alguna vulnerabilidad. Habría que establecer de parte de la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, si fue interno o externo. De acuerdo, porque hay un punto en que de las tres versiones o las tres hipótesis que se están manejando al momento en la investigación, se ha dicho ya por algunas personas anticipadamente que el CNE no tiene la culpa de haber recibido firmas falsificadas. Eso se asumiría cuando la firma efectivamente no corresponde, pero el resto de la información sí corresponde. Pero en cambio esta persona que dice yo firmé por tal movimiento o yo no firmé por ningún movimiento y aparece registrado como afiliado o a otro partido o a un partido por el que no firmó, entonces allí no hay que de buena primera decir que no hay responsabilidad interna, porque esa sería la segunda versión, es decir que hubo otra persona, otro movimiento que quiso perjudicar a otro movimiento. Y la tercera hipótesis se habla de que habría sido un hacker externo, como usted también lo menciona, que pudo haber ingresado a este sistema a vulnerarlo. Pero en todo caso, el CNE, y aquí quisiera preguntarle, por ejemplo, un gerente general, es obvio, él no manipula información, no digita, no procesa. Para eso hay un departamento de computación en cada una de las organizaciones, habremos una empresa privada. Pero cuando se descubre que el sistema ha sido vulnerado, o los empleados, cualquiera que sea la hipótesis que luego se certifica como verdadera, ¿qué responsabilidad hay en la gerencia? Bueno, desde mi punto de vista y en el aspecto profesional, pues básicamente en las empresas privadas se denomina lo que llamamos nosotros representantes legales. Quiere decir que todo lo que suceda dentro de una organización pues tiene una persona que la representa legalmente y obviamente las acciones que realizan dentro de la institución. Toda es responsabilidad. Toda es responsabilidad del representante legal. En este caso, aunque la automatización haya tenido efectos directos en la base de datos, pues es obvio que hay responsabilidad compartida entre el tema administradores, el tema interno, también las personas que han manejado. Y lo único que podría destacarse en este caso del Consejo Nacional Electoral es que el director, en este caso, pues básicamente él mismo llamó la atención sobre esta vulnerabilidad. Lo cual es favorable para él. Por supuesto que es favorable en ese sentido, aunque la idea en general, desde mi punto de vista, como le mencionaba, pues la institución adecuada tendría que llegar a establecer cuál es la realidad. O sea, porque finalmente, si no se llega a establecer en este sentido el aspecto técnico, que es lo que sucedió, pues básicamente no se va a corregir. No se va a corregir. Claro. Porque uno de los temas a nivel informático es que para nosotros poder solucionar un problema debemos establecer cuál es el proceso que está funcionando inadecuadamente o qué ingreso de información es el que está generando el problema. Exactamente, es decir que cuando Domingo Paredes denuncia ya de alguna forma tiene un atenuante de responsabilidad compartida. Además que él recién se hizo cargo del CNE, habría responsabilidad entonces de la administración anterior. Pero para cuando usted, ingeniero Erwin Churica, trabaja con sus alumnos como catedrático de Ecotec, dentro de la planificación queda claro que la gerencia es la principal responsable de todo el proceso, implementación, control, etc. Bueno, en general en todos los temas, tanto de personas naturales o personas jurídicas, pues obviamente el que administra o gestiona un proceso, aunque no lo haga directamente o no sea el operativo, pues tiene responsabilidad en ese sentido. Eso, claro, entonces un director, un gerente no puede decir, no es mi culpa, es culpa del operador de la computadora. Es responsabilidad compartida. Eso queda establecido desde el inicio de la planificación. En ese sentido, por ejemplo, el director, que entiendo el Consejo Nacional Electoral, lo que básicamente ha establecido es cuál es la situación o la funcionalidad que no ha trabajado adecuadamente. En ese sentido, podría haber pedido, se me ocurre, lo que normalmente sucede en las empresas, una auditoría interna para una revisión. Es decir, un nuevo gerente debería recomendársele que cuando se posesiona, igual como pide una auditoría contable,
también hacer una auditoría sobre... Para de acuerdo a eso establecer dónde uno se encuentra para poder de acuerdo a eso plantear objetivos organizacionales. Excelente. En ese sentido, ingeniero Chiluisa, se habla también de que lo barato sale caro, y no obstante que la administración anterior a el CNE, advirtió que era un sistema invulnerable, que era el mejor, que había, parecería ser que no, porque de lo que se conoce ahora, el actual sistema no lee totalmente la firma, sino un 40%, y eso, ¿de qué manera garantiza que una firma sea o no en realidad la que de la persona que ha firmado, o puede ser adulterada? Bueno, en ese sentido es llamativo que un porcentaje tan bajo sea de revisión en lo que tiene que ver con las firmas. Yo me iría un poco más allá en el sentido de las validaciones, porque las firmas como tal, durante mucho tiempo y en algunos países de hecho no se las revisa digitalmente, pero las validaciones que en este caso se han saltado, por ejemplo como mencionaba el de la cédula, que es información básica y es relevante. Por ejemplo, para poder establecer un cambio de registro en una persona natural que cambia de un partido a otro, pues es obvio que tiene que haber una transacción. ¿Pero cómo se hace la validación? Las validaciones son programables en el sistema. Si no tiene esa validación... ¿Pero es automática también? Es automática. A ver, para poder tenerlo más claro, porque yo había hablado acá que los escáneres inclusive identifican si usted puso A o B en una prueba, por ejemplo, de exámenes, ¿no? Así es. Verdadero o falso. El sistema inmediatamente dice si la respuesta es correcta o es incorrecta. Pero en este sistema se pasó hasta una firma. Explíquenos un poco eso. Por ejemplo, si yo estuviera registrado a X partido y yo quiero cambiar de partido, pues tiene que haber una transacción dentro del sistema que especifique que yo estoy dando de baja el partido anterior, o el registro del partido político anterior, y el ingreso al nuevo partido. Ese registro debe de estar como auditoría, ya sea a nivel de firma o a nivel de registro transaccional dentro del sistema, a nivel de su código específico, en este caso en la cédula. Por lo tanto, esta validación debe estar registrada y puede ser establecida cuál fue la situación puntual que ha existido transaccionalmente en... Ya, de acuerdo. Entonces, está registrada en base de datos la firma original. Al ingresar en esta ficha de afiliación otra firma, ¿qué hace el sistema? ¿Prende alguna alarma? ¿Dice no? Tiene que decir cualquier sistema en general. Ya estamos hablando de normas básicas de proceso. De acuerdo. Cualquier sistema en general debe de validar y votar una alerta. La validación significa eso. Bueno, votar una alerta y decir que ese personaje ya existe en la base de datos con otro registro y que por lo tanto debería generar una transacción. Es decir, que no hay salida aquella de decir que, si me presentaron una firma falsa o unos datos falsos, no soy el igual culpable, sino el que lo presentó. No hay tal situación ya en este tiempo. Debe haber un registro. La validación debió haberle dicho no. Todos los sistemas hoy en día se plantean con validaciones, estas son validaciones mínimas. Ahora, este es el caso de que sea una persona afiliada a un partido y se cambia a otro. Pero la gran mayoría de personas que al parecer ni siquiera han firmado el documento para pertenecer a tal o cual movimiento, partido, como adherente o como afiliado, ¿cómo hacer ahí? ¿Cómo validar esa firma? Bueno, en realidad nuestra firma digital está en la base de datos de casi todas las instituciones. Por ejemplo, aquellas personas están en el registro civil y nosotros conocemos que una de las fortalezas que ha tenido el actual gobierno es de que se ha automatizado muchísimo en todas las instituciones. De hecho, nosotros, la actual administración pública, pues tiene nuestras firmas en el registro civil, los que ya han registrado en una nueva cédula, y puede ser tranquilamente cotejada con la realidad de la base de datos. O sea, esta información ya está cruzada a nivel de instituciones públicas. En el caso puntual que usted menciona, pues básicamente si no tiene ese registro, pues va a ingresar con esa firma. Y ahí habrá la validación que habrá saltado y no habrá funcionado, pues relativamente es la que tiene que ver con las firmas específicamente. Como no tiene contra nada con qué cotejar, pues la firma va a pasar. Claro, ahí sí habría que aceptar